Continuamos con más en TV Noticias 7.3. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante. El Distrito Judicial de Lima Norte reúne a casi 3 millones de habitantes en nuestra ciudad y tiene alrededor de 95 sedes judiciales. Justamente vamos a conversar con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Vicente Amador Pinedo. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a TV Perú. Díganos, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que reúne su jurisdicción, teniendo en cuenta los casos que ocurren en nuestra ciudad, ¿de qué manera están trabajando ustedes para aliviar de cierta manera la carga judicial, la carga procesal en su jurisdicción? Buenas tardes. Ante todo, señor Tanús, el agradecimiento por la invitación que nos hace. Y es una oportunidad para poder informar a ver qué es lo que está haciendo el Poder Judicial en un lugar tan pujante como es en la ciudad de Lima Norte, donde están involucrados 6 distritos y la provincia de Canta. Efectivamente, como usted bien dice, somos cerca de 3 millones de habitantes y para lo cual tenemos que enfrentar todas las alteraciones de orden social. Entonces, ahí los órganos jurisdiccionales venimos trabajando de manera esforzada, pero creo aún con las limitaciones, con todo, pero respondiendo, creo, a la demanda del conflicto social. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, el sistema electrónico? ¿Existe un sistema electrónico actualmente, el expediente judicial electrónico que se anunció hace algún tiempo? ¿Se está utilizando esto en su jurisdicción? Gracias por la pregunta. Y mire, tenemos que resaltar, el día jueves último hemos inaugurado, porque en buena cuenta viene ya funcionando desde el 11 de marzo, entonces el jueves hemos inaugurado de manera oficial, ¿no es cierto?, que en el área laboral se ha implementado el EJE, el expediente judicial electrónico. Es una herramienta valiosísima, le digo, señor Tanús, porque es una herramienta que permite, en primer lugar, ¿no es cierto?, transparencia, seguridad y celeridad. De tal manera, los jueces, usted puede, de cualquier parte del mundo, pueden acceder a través de la mesa de partes virtual. No es necesario que se presenten de manera física ahora sí las demandas. Si es que lo hacen en mesa de partes, lo van a digitalizar, eso lo van a incorporar al expediente electrónico. Significa de que en línea uno podría ver simultáneamente ese expediente, podría ser apreciado, analizado, estudiado por varias personas. Para las partes, el juez, el auxiliar, etc. Actualmente eso está funcionando en todo. Ya está funcionando en el área laboral, solamente en el área laboral, y nuestra vocación es que con la eficiencia que hemos demostrado en Lima Norte, es que en su oportunidad vamos a pedir a los organismos administrativos del Poder Judicial que se amplíen a otras áreas. Por ejemplo, sería muy importante que fuera en el área civil y seguramente en el área de familia y también en el área penal, ¿no? ¿En cuánto tiempo puede reducir un proceso de tener este sistema electrónico aproximadamente? En el tema laboral, por ejemplo, le cuento, el año pasado que el que habla ha estado cumpliendo funciones en la sala laboral. La ley procesal laboral establece que el plazo máximo es de 30 días para emitir sentencias sobre un asunto, sobre un conflicto de un trabajador. Nosotros hemos certificado en el ISO 9001-2015 y hemos demostrado a la comunidad que lo hemos hecho en menos de 25 días, ¿no es cierto?, de manera general. Y un segundo objetivo que nos habíamos trazado era llegar a la aceptación mayor al 85%. Nosotros, con ese trabajo que hemos hecho con la certificación del ISO, hemos llegado al 95% de aceptación. Entonces podrá entender de que esta herramienta electrónica permite, como le digo, celeridad, transparencia, seguridad. Es muy valioso. Un tema muy importante y que afecta mucho a la sociedad, genera mucha preocupación, es el tema de feminicidios. ¿Cuántos casos se ha registrado en su jurisdicción y de qué manera se vienen abordando estos casos? ¿En qué etapa se encuentran? Es un fenómeno bastante importante y requiere nuestra atención especial. Concretamente, tengo que informarles, son 8 casos de feminicidio que se han producido en la competencia territorial de Lima Norte, de los cuales, ¿no es cierto?, el 80% han sido decididos, los jueces ya han decidido la prisión preventiva para los presuntos autores. ¿En los 8 casos? No, estamos hablando de 6 casos. 8 casos, 2 casos diré, según tengo entendido, se han dado comparecencia porque parece que no existe la prueba debida. Pero es un tema ya de cada caso en particular. Pero lo que sí quiero resaltar es que, mire, ocurre feminicidio en la medida que no existe prevención. Y la prevención, de acuerdo al marco legal, como está configurado en este momento, el violencia contra la mujer y miembros integrantes, ¿no es cierto?, del grupo familiar, es que
Ocurrido el fenómeno, el primer eslabón de atención es la policía. La policía comunica esto al juez de violencia contra la mujer. En Lima Norte, para afianzar, para atender de manera adecuada este fenómeno, desde octubre del año pasado hemos implementado 9 juzgados especializados exclusivamente para atender este fenómeno. Lo estamos haciendo, sin embargo, hay un tema que nos preocupa. Como este es un sistema, policía, Poder Judicial y Ministerio Público. La policía informa, hace la ficha de valoración, algunas situaciones son de carácter severo, porque efectivamente hay una amenaza latente y cierta de que la mujer o la víctima, ¿no es cierto?, puede llegar a desenlaces como el feminicidio. Entonces, si el juez adopta una medida de protección, por ejemplo, que el retiro del agresor del local conyugal, pero esa resolución tiene que llegar de manera pronta, rápida, ante la policía para que la ejecute. En este tema, como está configurado en este momento el proceso, está documentado por papeles, o sea, hay que llevar el papel, la resolución ante la policía. La ley dice en menos de 24 horas. Lamento decirle esto, pero está ocurriendo, a veces pasando mayor ese plazo. Y la policía, el retraso de... Muy bien. Y la policía no está cumpliendo con el mandato judicial. Pero entendemos, no porque la policía no quiera, el tema es que la policía tampoco tiene los recursos necesarios, porque en este caso lo que se requiere fundamentalmente es el número de policías y la movilidad, o sea, los vehículos que pudieran transportarlos rápidamente al lugar donde se ha producido el conflicto, ¿no? Por tanto, usted lo que está diciendo es que hay un problema logístico. Entiendo yo que es así. ¿No? En nuestro caso, por ejemplo, cuando se implementaron estos juzgados de violencia contra la mujer, se inició en un local con deficiencias, ¿no es cierto? Sin embargo, en este tiempo venimos implementando todos los requerimientos, todas las necesidades. Entonces, el tema logístico, para nosotros que trabajamos en este ámbito, está en segundo plano. Es cierto que tenemos la convicción, tenemos la decisión. Sin embargo, sería importante que, como es un tema de política de Estado, ¿no es cierto?, que el Poder Central se preocupe un poco más sobre este asunto. Ahora, cambiando un poco de tema, el caso del juez Walter Ríos en el Callao, un caso que generó una gran controversia, fue un escándalo. Esto, de cierta manera, ha influido, ha generado un cambio en la manera de trabajar en el Cono Norte, en su jurisdicción, teniendo en cuenta que fue un caso de corrupción muy grave, y también en Lima Sur también hubo algunas investigaciones. ¿De qué manera esto cree usted que ha cambiado o ha generado algún tipo de reestructuración en su jurisdicción? Este es un aspecto bastante delicado. Sin embargo, nosotros en Lima Norte tenemos, creo, la convicción de decir no ha ocurrido un caso, ¿no es cierto?, de la trascendencia como ha ocurrido en el Callao o en otros lugares. Lamentamos que haya ocurrido eso. Es una buena oportunidad para informarle. Lima Norte, la Corte Superior de Lima Norte, ¿no es cierto?, tenemos implementado en este momento el sistema de gestión antisoborno, el ISO 37001-2015. Imagínense, nosotros, a través de este mecanismo, tenemos dos cosas que hacer ahí. Primero, el rechazo de todo acto de corrupción. Y segundo, el compromiso, ¿no es cierto?, para prevenir, investigar y sancionar a quienes incurran en actos de corrupción. ¿De qué manera prevenir? Porque está el sistema, están los procesos, pero ¿con qué acciones en concreto se puede prevenir estos temas de corrupción que ocurren, lamentablemente, en muchas jurisdicciones? Tenemos dos mecanismos. En principio, es política de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte de permanentemente estar haciendo capacitaciones con el personal. O sea, es un tema de sensibilización. Entonces, es un tema de valores. Y nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Y hasta ahora, como le digo, no tenemos una circunstancia, un hecho así en particular que nos haya salpicado de manera negativa. La segunda forma de cómo es que intervenimos o prevenimos este tema es a través del organismo de control, o DEGMA. Tenemos ahí un colega, el doctor Gabino Espinosa, que anteriormente fue presidente de Corte, y hasta donde yo sé ha implementado mecanismos, canales, ¿no es cierto?, también de prevención. Y como le digo, los jueces y auxiliares, funcionarios, todos venimos trabajando, creo, bajo un marco de respeto al usuario judicial, y dentro de eso, por supuesto, ¿no es cierto?, con la eficiencia y la transparencia en el que nos requiere nuestra función. Justamente el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, mencionó
que el Poder Judicial no siempre es culpable de la liberación de delincuentes. ¿Cuál es su opinión respecto a esta frase? ¿Usted comparte esta opinión, esta declaración? Plenamente, plenamente. Y lo que hace el presidente del Poder Judicial es recoger, ¿no es cierto?, una situación que ocurre, creo, en todas partes del país. Es que el tema de la justicia penal es un sistema. El sistema es que ocurrió el desenlace de naturaleza penal. El primer eslabón o la primera instancia que enfrenta este hecho es la policía. La policía da cuenta o informa al Ministerio Público, y el Ministerio Público es el titular de la investigación. Entonces, quien tiene que recabar la prueba, ¿no es cierto?, con la ayuda de la policía es el Ministerio Público. Con eso, presentar y requerir al juez, ¿no es cierto?, que adopte las medidas que la ley establece. Si es que el juez no tiene el caudal probatorio adecuado, no le queda otra cosa dejar en libertad al presunto autor o al presunto responsable. Entonces, cuando el presidente del Poder Judicial está diciendo que los jueces efectivamente dejan libres a los presuntos responsables, es fundamental por la falta de prueba, no es por otra cosa. Entonces, acá de repente sería un poco más de atención y de preocupación en esos problemas. Yo no estoy diciendo de que están trabajando mal, de repente es un tema de coordinación, un tema de cómo podríamos superar tema, ¿no? A veces queda la sensación en la población de que se tiran la responsabilidad de un lado a otro. Sin embargo, como usted menciona, falta un tema de coordinación, sí, quizás entre tanto la policía con el Ministerio Público, el Poder Judicial. Ahí radica, ¿no? Entonces, siempre he sido del punto de vista particular, con el juez no tienen que coordinar nada. Lo que tienen que exigir al juez es que cumpla, que aplique la Constitución y la ley. Entonces, pero el juez, para poder actuar en el marco de la ley, es que tiene que tener, ¿no es cierto?, los actuados la prueba debida, porque solo así podremos, ¿no es cierto?, a ver, en su momento, si es que el juez actúa de manera incorrecta, seguramente se adoptarán las acciones que correspondan contra el juez. Antes de ayer, por ejemplo, han suspendido a una juez de Madre de Dios precisamente por haber liberado a presuntos responsables. Ojmal lo ha suspendido y seguramente que este organismo de control debe tener las razones fundadas para haber suspendido a esta juez, porque si es que el juez tiene el caudal probatorio y tiene que aplicar la ley, tiene que hacer eso. No tendría razones por las cuales tendría que dejar libre al responsable. Por eso es que la comunidad reacciona, creo, desde mi punto de vista, de manera, ¿no es cierto?, correcta, al reclamar cómo es que estamos, ¿no es cierto?, alentando un poco la impunidad, ¿no? Y muchas gracias por esta entrevista. Estuvimos con Vicente Amador Pinedo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que reúne a cerca de 3 millones de habitantes. Repetimos las jurisdicciones: Comas, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Caraballo y Canta. Esta ha sido la entrevista con el presidente de la Corte Superior de Lima Norte. Vamos a un corte y volvemos con más.